Bueno, ¿qué nos dijo Menem? Subió con un discurso engañando. ¿Se acuerdan el discurso de Menem? ¿Se acuerdan el discurso de Menem? Bueno, se los voy a hacer acordar porque salariazo y revolución productiva. Salariazo, aumentar los salarios. Revolución productiva, abrir cientos de fábricas. Eso dijo Menem. Menem y Duhalde decía, porque yo me acuerdo porque participamos con Menem y Duhalde, volverá Perón, volverá a brillar otra vez el sol. Que fue un desastre. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Si no se lo acuerdan, se los hago recordar. ¿Qué nos dijo? Cuando estuvo arriba dice, no, no se puede gobernar. Me he equivocado. Hay que vender todas las empresas del Estado porque dan pérdidas. Hay que vender los ferrocarriles, hay que vender Aerolínea Argentina, hay que vender todo. Hasta la CABI vendimos nosotros acá. Nos quedamos sin nada. Y con eso le vamos a pagar a los jubilados. No le pagaron a nadie. Nos quedamos sin la plata, sin las empresas. Nos quedamos sin la plata y como hizo un tipo de trabajo, un tipo de economía que necesitaba de la inversión permanente extranjera en el país para crecer, ¿qué ocurrió? Que se emitieron bonos, que son parte de los bonos que ahora están, que hablan, ¿viste? Los bonistas. Claro, venían los bancos y decían, mire, bono, el bono no sé cuánto, el 2031, el 2018, el 2000 no sé cuánto, y usted tiene una renta de tanto. Y yo, como tengo unos pesos en dólares, compro bonos, ¿entiende? Y sé que al fin de año corto un cupón y vivo de no trabajar, vivo de que otros trabajen y me paguen a mí. Bueno, el país emitió deuda. ¿Cuánto emitió? Lean, ¿cuánto emitió Menem? 60.000 millones de dólares emitió en bonos. Y en deuda pasó de 62 a 120.000 y pico mil. O sea, que hay una parte de la dictadura que fue para armas. Una parte que fue el plan Brady y la entrega del país y la entrega de los bonos. Vivimos de prestado. Si cualquiera que lea economía y entre a los libros se va a dar cuenta que teníamos un déficit en cuenta corriente, en cuentas generales, porque es más el dinero que entraba, ¿sí?, a través de préstamos y se iba de otra manera. Bueno, eso hasta ahí es una cuestión que hay que tener en cuenta. Cuando vino el menemismo, dijo, el kirchnerismo, dice, nos hemos desendeudado. En el 2005, lo que hizo Kirchner, teníamos una deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es un banco. Después del Banco Mundial, y hay países a quien le debemos. ¿Cuánto le debemos al Fondo Monetario? Porque le molestaba que el Fondo Monetario le controlara, porque supónganse que ustedes piden un préstamo. ¿Qué les pide la empresa donde ustedes van a tomar el crédito? Dígame si usted trabaja, tiene un empleo, presénteme el certificado de empleo, presénteme esto, si no tiene, ¿cómo le voy a prestar? Bueno, el Fondo Monetario nos pedía controlar la economía a ver si vamos a poder devolver. Desde ya el Fondo Monetario son usureros, son estos, podemos discutir 3 días, pero pedía una cosa que era normal. Mire, ¿usted tiene para pagar o no tiene para pagar? Y dice, mire, no quiero que me controle. Buena actitud, dice, tome, la plata, ¿cuánto se le debe? 10.000 millones, era 10.000, devolvió. Fíjense ahí, Kirchner pasó de 120.000 a ¿cuánto? A 320.000 millones ha pasado. ¿Qué desendeudamiento está hablando? Llévense eso, estudienlo, léanlo. Cada vez nos endeudamos más, porque tenemos que buscar más dinero para pagar lo que ya debemos. Es decir, no traemos dinero para poder crear empresas. Traemos dinero para pagar, es decir, bonistas, al cual Menem les vendió, les pidió prestado. Que era, por ejemplo, porque los bonistas eran eso, había muchos, gente que tenía ahorros en Italia, Alemania, España, en Estados Unidos, y decía, mira, Argentina le va bien, le está yendo bien con estos tipos. Está vendiendo todo, entrado al mercado, anda bien. Entonces está vendiendo bonos y a tal
bonos que es impresionante, te dan un cupón, te dan un interés bárbaro, así que vale la pena. Entonces la gente venía y compraba desde determinados lugares del mundo, no las personas en sí, sino bancos que representaban a esa persona, compraban bonos. Y la gente ponía la plata, el banco compraba los bonos y se los devolvía. Así se endeudó el menemismo, parte del menemismo, además de vender las empresas. ¿Qué ocurrió? Que cae el menemismo, se derrumba el menemismo, y eso la Argentina con De la Rúa y Duhalde se vino a pique. ¿Se acuerdan que el argentinazo, que la gente en las calles asaltaba los almacenes, almacenaban los supermercados porque no tenía que comer? Después toda la deuda que habíamos tomado. Bien, esos bonistas, vino este hombre, el puntano, ¿cómo se llama? Rodríguez, que fue el único que dijo, mire, ¿a quién se le debe? A todos se nos debe, no se les va a pagar. Un día se levantó y dijo, no se va a pagar. Que fue, me calculo que un 24 o 23 de diciembre, me acuerdo. Dice, no se les va a pagar, no es que no les vamos a pagar, nada. ¿Ha visto? Esta es la deuda, pasa al Congreso. Que el Congreso decida qué se paga y qué no se paga. Que se investigue la deuda. Bueno, ahí hubo un despelote tremendo, porque las empresas, bancos internacionales dijo, este tipo no nos conviene, porque si investigan no nos pagan a nadie. Cuando vino Kirchner, necesitaba dinero del exterior para seguir haciendo funcionar, porque los monopolios que apoyan a Kirchner le decían, no podemos vivir sin préstamos. Nosotros podemos vivir con lo que nosotros producimos, pero ¿quién es el que no puede vivir? Barrick, por ejemplo. Barrick no puede hacer el emprendimiento pidiendo el dinero solamente acá, y necesita a una tasa barata en el mundo, por lo tanto tenemos que estar en el mundo. Entonces le conviene que nosotros paguemos a la Barrick para que le puedan prestar barato a la Barrick. Le conviene arreglar con el Club de París, al kirchnerismo, para que le presten a General Motors, para que le presten a Renault, para que les presten a las grandes empresas, pero no a mí. En general, a mí no me afecta inmediatamente, a los que lo afecta son a los grandes monopolios que en vez de conseguir dinero al 10% anual, al 8%, al 5%, lo tienen que conseguir al 20%. Y dice, no me conviene. Ahora, la base. Veamos lo que tomó préstamo. ¿Y qué hizo? Se llevó la plata, se llevó el oro y no lo dejó acá, el dinero está afuera. Por lo tanto, pidió préstamo, pagamos intereses y a su vez se llevó la plata del oro y no reingresó esa plata del oro a San Juan. ¿Se entiende? Entonces, el problema de la deuda es un aspecto, pero el otro aspecto es la que tenemos en el país, grandes empresas que necesitan que nos endeudemos para sacar cada vez más dinero hacia el exterior a través de la riqueza. Hemos sido abanderados de esto, de investigar la deuda. Si yo tengo una deuda con Bolivia porque me vende gas, yo no puedo ir a decirle a Bolivia no te voy a pagar si vos me estás dando una mercancía. Pero si yo tengo deuda con alguien, por ejemplo como el Club de París, que le debía 3.000 millones de pesos y ahora por los punitorios, intereses y resarcitorios y no sé cuánto más, y los abogados y los escribanos y esas cuestiones, ¿cuánto hay que pagar? 10.000 millones, 7.000 más. ¿Ustedes sabían eso? Que le pagamos al Club de París 10.000 millones de pesos, le vamos a pagar. Acuérdense de esto. Por la maldad de este gobierno, porque es odioso. He tenido un ataque de presión los otros días, pero parte de eso es por lo odio que le tengo a esta gente, porque son mentirosos. Cristina, Kirchner, son todos unos tremendos mentirosos. Nos dijeron, mire, si nosotros nos quedamos con Repsol, con YPF Argentina, vamos a tener gas. No vamos a importar más nada porque nosotros lo vamos a saber administrar. Al año y medio
demostraron la inutilidad, que no lo saben administrar y se lo han entregado a una empresa norteamericana para sacar gas. Y seguimos importando gas. Y no solamente eso. ¿Qué dijo Kicillof? Ese bandido, porque ese es un tipo bandido vestido de izquierda, y no es de izquierda, ese es un bandolero. ¿Se entiende? Ese ministro que tenemos. ¿Por qué? ¿Qué nos dijo? Mire, Repsol nos va a tener que pagar. ¿Por qué? Porque ha contaminado el ambiente. Más lo que ha contaminado y lo que hemos perdido con Repsol que lo que tendríamos que pagarle a él. Al año y medio terminamos pagando el doble de lo que vale YPF. Díganme, ¿es para estar enojado o no? Esta gente es malvada. Esta gente es malvada y nos sigue mintiendo. Y nos sigue mintiendo y nos va a seguir mintiendo. Y ahora nos presenta. Fíjense, abran la televisión. Abran DirecTV, abran cualquier televisión. Los comentaristas económicos, ¿qué le dicen? Hay que pagar, extraordinario, hay que pagar, hay que pagar. Nadie se acuerda de la gente. ¿Saben para qué se acuerda la gente? Si no pagamos, los obreros no van a tener trabajo. ¿Tienen trabajo? ¿Tienen trabajo? Usan, como se dice normalmente, a los trabajadores de forro para hacer sus negocios. Entonces, la idea nuestra fue siempre investigar la deuda y pagar lo que es legítimo y diferenciarla de lo que es ilegítimo. Ustedes han visto que los laderos de Kirchner y de Cristina de Kirchner han llevado millones, 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 millones y millones a los paraísos fiscales. Cuando digo millones, Lázaro Báez ha llevado cientos y cientos y cientos de millones de pesos, lo ha sacado. Todo eso hay que tomarlo y decir, bueno, lo que sea legítimo lo vamos a pagar con tus bienes. ¿De dónde sacó Cristina para llegar a una fortuna? Si tenía 7 millones de pesos, ahora tiene como 90 millones siendo presidenta con el sueldo. Porque ustedes saben que cuando uno es presidente no puede hacer negocio desde la función pública, porque es tráfico de influencia. Pero tiene hoteles, esto, las cuestiones. Y a investigarlos a todos, que paguen. Nosotros decimos, la parte que es legítima hay que llegar y negociar. La parte que es ilegítima, no devolverla. Declarar default. No nos van a prestar, no nos presten. No lo necesitamos, no le vamos a devolver. Ahora, para eso se necesita, compañeros, una marea de votos que digan no pagar, diferenciar y no votar a estos tipos. Porque si mañana, compañeros, van a decir, sí, bueno, Massa porque parece, lo votan. Scioli porque parece, lo votan. No. Paremos. No sé si se entiende.